de algunos muchos más. Amén. Dice en San Juan capítulo 4 y el verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Recuerde que Jesús, el primer milagro que hizo, está registrado en el capítulo 2 de este mismo libro de San Juan, y es precisamente el milagro en las bodas de Caná de Galilea. Ahora Jesús está otra vez aquí en Galilea, y ahora la gente igual viene donde Él está. Ya sabían de su poder, ya sabían de las obras que él hace, amén, que hacía y que hizo en ese tiempo. Entonces vienen a Él, lo encuentran, pero el verso 46, observe, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre era un oficial, era un hombre noble, un hombre pues quizás con una buena posición económica. Igualmente se cree que era un hombre estudiado, un hombre capaz, que el mismo rey, amén, lo había llamado para que trabajase a su lado. Un hombre preparado, capacitado, un hombre noble, quizás un hombre rico, amén. Dice, cuando oyó, el verso 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Dese cuenta, amén, este hombre escuchó hablar acerca de Jesús y vino a él y le pidió que descendiera hasta su pueblo. Lo que podemos ver es que ese pueblo estaba a 40 kilómetros de distancia. Ahora hablamos de una situación donde no había metro, no había transporte, no había Uber, no había taxis, no había servicio público. Entonces ellos, para poder avanzar 40 kilómetros, se habla de caminar un día y llegar hasta el día siguiente. Entonces Jesús, por alguna causa, vea lo que le contesta en el verso 48. Repito el 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Vea, el hombre noble, el hombre rico, el hombre importante, el hombre que trabajaba al lado del rey. Vino a Jesús, vino a él y le rogó, diciéndole que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Grave, estaba muy grave ese muchacho, amén, a punto de morir. Esa era la situación, era la necesidad que había, y este hombre estaba afligido sin duda, porque a lo mejor ya había ido utilizado otros recursos, otros medios, había intentado por un lado y otro, pero su hijo no había sido sano. Ahora dice el verso 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Vea, quizás Jesús se refería a que este hombre noble sin duda ya sabía acerca del milagro que él había hecho convirtiendo el agua en vino en San Juan capítulo 2. Entonces este milagro, este señor vino porque ya sabía de los milagros de Jesús, y Jesús le dice, si no vieres señales y prodigios, ¿no vas a creer? O sea, estás creyendo porque ya sabes que yo hago milagros, dijo Jesús. De una manera estaba como reprochándole, amén, solamente por eso vienes, porque sabes que hago milagros, amén. Si no supieras que hago milagros, quizá no vinieras a mí. Recuerde, detrás de Jesús, al lado de Jesús, había grandes multitudes, algunos buscando una cosa, otros buscando otra, pero todos al lado de él. Mas sin embargo, Jesús sabía las intenciones de cada quien. Este hombre venía en busca de un milagro, amén. Este hombre venía en busca de una sanidad para su hijo. El verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vea, le volvió a decir otra vez, fue insistente, desciende antes que mi hijo muera. Amén. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Vea, tan solo dijo esas palabras nuestro Señor Jesucristo, y este hombre noble, este hombre, amén, que trabajaba al lado del rey, dice que el hombre creyó la palabra que Jesús dijo, amén. Y ahí quiero detenerme un poquito. ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos, amén, en los cuales la humanidad está pasando, amén, pues cosas terribles, en estos tiempos donde estamos aislados en casita, gracias a Dios que estamos en casa, amén. Véalo de una manera positiva. No podemos salir, no podemos ir, amén. Extraño a mi madre, nunca pasaban 1 o 2 semanas máximo sin que nos viéramos.
o en su casa, o la traíamos a la casa, unas reuniones familiares que teníamos cada mes con mis hermanos en la carne. Amén. No se diga la iglesia, extraño, pero sobremanera el estar en la iglesia, en la casa de Dios. Amén. Extraño saludar a los hermanos, a las visitas que nos llegaban a la iglesia cada semana. Somos un pueblo muy bendecido, muy afortunado, un pueblo que ha aprendido a amarse unos a otros, a respetarse. Amén. Extraño todo ese tiempo. Amén. No podemos salir, no podemos ir, y aun aunque sepamos que alguien está pasando alguna necesidad o alguna enfermedad, Dios no lo quiera, amén, y no podemos ir libremente. ¿Sabe una cosa? Aquí hay un milagro a la distancia. Quisiera que en esta hora te enfoques en esto. Jesús hace milagros a la distancia. Amén. Este hombre noble, a pesar de que tuvo muy pocos motivos para que su fe fuera aumentada, simplemente supo de un milagro que Jesús hizo y vino a buscarle. Amén. Cuánta gente allá afuera ha sabido de milagros que el Señor Jesús ha hecho, y aún ellos, amén, desde sus casas, por estos medios, pudieran estar pidiendo oración a todo predicador, a toda persona que habla acerca de Jesús y su poder. Amén. Pero saben, muy pocos lo hacen, muy pocos. Amén. Este hombre fue uno de esos pocos que salió de su ciudad, caminó 40 kilómetros, no se sabe por qué medios, quizás un burro, un caballo, un camello, pero llegó a donde estaba Jesús. Amén. Ahora observemos, Jesús no fue. Es una de las pocas veces que se observa una negativa del Señor Jesús. Amén. No se sabe por qué no fue. Quizás ya tenía un sketch ya armado, ya tenía un plan de trabajo, de acción, amén. Pero lo que sí sabemos y vemos en este milagro es que el Señor, a pesar que no fue presencialmente, pero Él hizo el milagro. Observe eso, Él hizo el milagro, amén. Entonces, en estos tiempos, hermano y amigo, tú que me escuchas, ¿tú crees que el poder de Dios ha menguado, ha desaparecido? No, el mismo Jesús que hizo el milagro hace 2000 años a la distancia, es el mismo Jesús que puede hacer tu milagro en tu familia a la distancia, amén. Sigo leyendo, el verso 51 dice, cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Vea, tenía hasta sirvientes, tenía siervos, y le dieron nuevas diciéndole, tu hijo vive, amén. Tu hijo vive. Él esperaba ya encontrar, amén, los actos funerales. Él esperaba encontrar los llantos, amén, de las familias, de los amigos, los vecinos. Pero más sin embargo, alguien sale y le da la buena noticia. Tu hijo vive, amén. Verso 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Oiga bien, hubo una mejoría. Quisiera que observaras esa palabra, a qué horas él comenzó a estar mejor. Yo veo en la historia bíblica, en las historias bíblicas, que el Señor Jesús hizo milagros instantáneos. Pero sabes, este es uno de los pocos milagros también que se hicieron en una manera paulatina, en una manera de avance, amén. Dice, ¿a qué horas comenzó a estar mejor? Él comenzó a mejorar, amén, mejorar. Dice, le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre, tenía fiebre, de eso estaba muriendo, amén. A las 7 de la tarde precisamente le dejó la fiebre. El padre, este hombre noble, este hombre importante, entonces entendió, oiga bien, entendió que aquella era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, amén. En el momento que el Señor dio la palabra, en el momento que se dio esa palabra de fe, el hijo comenzó a mejorar, amén. Ahora observen, no fue una curación instantánea, amén. Fue una mejoría. El hijo fue mejorando. Al día siguiente que el padre llegó ya estaba mejor, mucho mejor, y seguramente ese hijo se levantó, y ahí lo dice si seguimos leyendo, amén. Dice Jesús, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó, amén. Creyó él con toda su casa, amén. Esos son los resultados cuando tú tienes fe, amén. Esos son los resultados. Tu gente, tu familia va a creer. Envía un mensaje de texto a esa persona que está sufriendo, que quizás esté en un hospital aislado. Amén. Envía un mensaje de texto con un texto bíblico, una palabra de fe, y decláralo en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres sano hoy mismo. Y sabes una cosa, marca la hora, marca el tiempo en el cual tú mencionas esa palabra de sanidad, esa promesa de bendición, amén, de restauración.
Y sabes una cosa, vas a observar que al igual como se vio en la vida de este joven, el hijo del noble, amén, en el momento que se dio la palabra, comenzó una mejoría, amén, y ese joven finalmente fue sano y esa familia fue salva. Creyeron en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Saludos tú que te conectaste en esta hora, pero quisiera que juntos oráramos, amén, que juntos pidiéramos, amén, por esa necesidad que está pasando tu familia, el vecino, el conocido, el paisano, allá en tu ciudad, allá en tu país. Vamos a orar en esta hora y a declarar que el